Estamos ya en contacto con José Levi, corresponsal en jefe de CNN en Medio Oriente, nuestra cadena aliada. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gisela, aquí siguiendo con preocupación todo lo que está ocurriendo en Europa, realmente. ¿Qué es lo que se puede esperar en estos momentos tras el ataque bélico de Rusia? Bueno, es algo que primero hay que recordar que durante semanas en el Kremlin se aseguraban que se trataba de pura histeria en Estados Unidos, en Occidente, cuando se hablaba de una invasión. Decían, eso no va a ocurrir, no tenemos intención de entrar dentro del territorio ucraniano, y lo repetían una y otra vez y otra vez. Y ahora resulta que vemos que el ejército ruso está dentro de Ucrania y que todo lo que habían dicho que no se iba a llevar a cabo, al final sí que se llevó a cabo. Inclusive se está realizando de la manera en la cual ya estaban anunciando previamente Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, Lloyd Austin, el secretario de Defensa, que primero comenzaría con misiles, que posteriormente comenzaría una etapa terrestre, que es la que estamos viendo ahora, que también se está llevando a cabo. O sea, ya se sabían todos los detalles y que iba a abarcar esto prácticamente todo el territorio de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante muchos días se hablaba de que estaba Putin buscando una excusa para poder llevar a cabo esta invasión. Entonces se llegó a informar por parte de Washington de que estaban preparando operaciones de banderas falsas, crear falsos ataques para tener la excusa de poder entrar dentro del territorio ucraniano. Se llegó a hablar inclusive que estaban preparando actores para que pasaran por víctimas o por familiares de las víctimas que están llorando con ellas, pero todo totalmente ficticio y justificar aquí la entrada. Al final, Vladimir Putin, aquí el motivo, la excusa, depende a quién se le pregunte, que comenzó esta ofensiva militar, es que resulta que las dos repúblicas populares independientes que se autoproclamaron ahora, él las reconoció, Vladimir Putin, y esto llevó a que ayer en estas repúblicas independientes para Rusia le pidieran entrar con sus tropas y ayudar a impedir lo que Vladimir Putin califica de genocidio, aunque es algo que no tiene ningún tipo de pruebas. No hay organizaciones de observadores, no hay organizaciones de derechos humanos que aseguren que ahí se está cometiendo un genocidio. Pero para Putin hay un genocidio, es necesidad de impedir que ese genocidio continúe, y entonces ese es el motivo, la excusa que lleva a esta operación a gran escala actual. Estamos viendo que ya son 400, se dice, los misiles que aseguran los ucranianos lanzaron el ejército ruso. También José, se habla de más de medio centenar de... Sí, se hablaba de 40 muertos esta mañana, es el informe que habíamos recibido desde Ucrania, 10 de ellos civiles, el resto de la Guardia Fronteriza. ¿Cómo está el número de muertos tras este ataque que continúa? Vamos recibiendo informes puntuales en distintas zonas. Sabemos que hay enfrentamientos violentos, enfrentamientos sangrientos. Las cifras últimas son de más de 40 militares ucranianos que habrían perdido la vida y de una decena de civiles. Y esto aparte de los muertos que aseguran los ucranianos, hay también en el lado ruso, pero todo esto son cifras muy preliminares, es muy difícil saber porque la capacidad de tener información fehaciente de qué es lo que ocurre está muy limitada. Inclusive también tenemos una situación en Rusia en la cual no se permite a los medios de comunicación informar de temas que puedan ir en contra de esta ofensiva militar. Pero esto es un tema también que preocupa. Inclusive hoy fueron detenidas más de 300 personas en Rusia por manifestarse
en contra de esta ofensiva militar. Junto a esto es necesario citar una encuesta que realizaron en CNN, o sea, con la presencia de CNN en Rusia antes del comienzo de la ofensiva, en el cual en este sondeo se preguntaba a la población rusa si estaba a favor de una ofensiva militar en Ucrania para impedir que este país pudiera pasar a integrar la Alianza Atlántica de la OTAN, que es el tema que más preocupa a Rusia. Pues bueno, resulta que el 50% de la población estaba a favor de algo así. En contra únicamente el 25%, o sea, Gisela, solamente 1 de cada 4 rusos se oponía antes de esta ofensiva militar a que algo así se llevara a cabo. Entonces, o sea, aparentemente Putin, ya sea porque controla los medios de comunicación, ya sea porque Rusia se siente aislada cuando tiene a tantos países que en el pasado eran aliados de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, y ahora quieren impedir que Ucrania sea el estado número 31 de la OTAN, por uno u otro tema. La cuestión es que Putin aparentemente, al menos a priori, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días cuando comiencen a llegar ataúdes a Rusia de regreso, José, también con estas sanciones económicas. Sí. Justo sobre el tema de Estados Unidos, que ha planteado algunas sanciones también, el presidente Biden incluso calificó el ataque como no provocado e injustificado por parte de Rusia y resaltó que los socios y aliados responderán de manera unida y decisiva, dijo. ¿Existe ya presencia de tropas aliadas en Ucrania o no? No va a haber presencia de tropas aliadas en Ucrania. Lo que dijo Biden es primero que Ucrania precisamente no es parte de la Alianza Atlántica de la OTAN. O sea, no existe ese compromiso por parte de la OTAN, de Estados Unidos, de defender la integridad territorial de ese territorio soberano, porque no está dentro de la OTAN. Si hubiese ya conseguido formar parte de esta Alianza Atlántica sería totalmente distinto. Pero son suficientes las sanciones económicas. ¿Son suficientes las sanciones económicas para que Rusia deje de avanzar? Esa es la gran incógnita, si las sanciones económicas van a ser suficientes, si va a haber suficiente unidad a la hora de determinar que estas sanciones realmente sean unánimes de todos los países que se oponen a Rusia. Y entonces todos estos son grandes incógnitas. Hay que tener en cuenta, Gisela, que Rusia está ya acostumbrada a muchas sanciones económicas. Entonces, estas son aparentemente más importantes que las que hubo en el pasado, pero junto a esto Rusia no es algo totalmente nuevo para ellos el tenerse que enfrentar, encontrar trucos, fórmulas para poder saltarse estas sanciones. Junto a esto, por ejemplo, vimos que la bolsa en Moscú hoy bajó el 45%, pero posteriormente, después de escuchar sobre todo a Vladimir Putin, que intentaba tranquilizar los mercados, llegó a ser la bajada hoy de solo, entre comillas, 33% de bajada, o sea, un tercio de los valores de las compañías en Rusia se vio borrado después de esta invasión. ¿Y las sanciones económicas a Rusia que se están imponiendo serán también para los aliados de Rusia, para los países aliados? Por ahora están solamente para Rusia, para los aliados del presidente Vladimir Putin, ya sea los oligarcas, que son multimillonarios, que viven por todo lo alto en distintos lugares del mundo, ya sea contra compañías que se benefician de alguna forma de Vladimir Putin. Entonces, estos son el tipo de sanciones que se está pensando. La principal de ellas, que veremos si realmente se transforma en realidad, es sacar a Rusia del sistema SWIFT, que es un sistema que permite las transferencias bancarias a nivel internacional. Si esa decisión al final fuera adoptada por unanimidad, a Rusia le sería difícil el poder hacer transacciones, sobre todo en Occidente,
y eso causaría sin duda un daño económico considerable. Con eso me quedo, José. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo para analizar este importante tema. Gracias a ti. Buen día. Una buena tarde. Agradecemos a José Levi, corresponsal en jefe de CNN en Medio Oriente, de nuestra cadena aliada CNN en español.